la perspectiva que toman las autoras de este atractivo libro en su acercamiento al arte de un modo no meramente estético o meditativo, sino genuinamente de observación psicoanalítica, buscando resolver un enigma, el del instante atemporal del acontecimiento de la creación, conectado, en palabras de María Julia en la introducción, con la recreación del vacío existencial que conlleva la condición humana. De esta manera nos conducen, mediante una prosa precisa, ajustada y al mismo tiempo clara y atractiva, hacia alguna forma de novedad develada por el hecho artístico. Asimismo, se hace evidente que este libro es consecuencia y testimonio de un intenso trabajo grupal durante varios años de estudio, debate, sedimentación y de presentación de trabajos, y por lo tanto de palpitante actualidad. Es importante destacar que no solo muestra las posibilidades de recrear y enriquecer las articulaciones entre los campos del arte y el psicoanálisis, sino también en el abordaje clínico de este último. No voy a enumerar la riqueza argumentativa, los propósitos y temas abordados por cada autora, ya que están expuestos en forma nítida y generosa en la introducción del libro, en la que encontramos también una síntesis de cada uno de los trabajos. Mi propósito será entonces el de elegir en alguno de los capítulos alguna frase, alguna cita que nos ofrezca la posibilidad de acercarnos a sus hipótesis. De esta manera me voy a referir al espíritu que nos transmite el libro y más precisamente a aquello que su lectura nos propone. Por un lado destaco que más allá de las diferencias de escritura o de los temas tratados, encontré un juego de voces que buscan alcanzar las variaciones de la estrategia artística en su intento por apresar, según María Julia, ese vacío que implica la fragmentación de la realidad. O como nos dice más adelante, la cultura y la creación artística provienen del encuentro del sujeto con lo imposible. Imposible. En palabras de Paula Fortuny, en su capítulo El lugar de la mirada en el arte, la pintura como creación que remonta a lo primitivo de la constitución del ser nos muestra sus grietas, sus vacíos, armaduras y o vivencias de su mundo interno. Ver no es mirar. Y en el capítulo Pasión y dolor en el arte expresa en referencia a Edgar Munch: el grito fue espejo y reflejo de su mundo interior y nos introduce en el mundo simbólico, una privación que se inscribe como pérdida. María Julia Cebolla Las Heras, en El dolor como marca la sexualidad y el arte de Francis Bacon, se pregunta: ¿qué sentido tiene para el arte el dolor, ese afecto tan relacionado con el acto creativo? María de los Ángeles Cela sostiene que la posibilidad de crear materialmente un florero o pieza artística estaría relacionada con el vacío, con la falla del propio sujeto artista. Mientras Teresa Calisti y Cristina Goicoechea anuncian: ¿no será la angustia existencial esa huella ontogenética frente al vacío que nos despierta ese ruto camino en la nada entre el antes y el después del ser, y el intermedio es lo que llamamos vida? Teresa Calisti, en Creatividad y Suicidio, en el caso de Silvia Plath, piensa: pueden, entre variadas explicaciones científicas, pero tal vez el suicidio siga siendo por siempre un misterio. Por el otro, las autoras en la introducción toman el arte como un hacer terapéutico en sí mismo y también como una herramienta sumamente valiosa en el proceso de la cura dentro del espacio de la clínica. ¿Qué intuición manifiesta estas afirmaciones de las autoras? Se desprendería de la lectura la existencia de una creatividad, o más precisamente de una actividad creativa, como modo de generar funcionamientos psíquicos terapéuticos en sí mismos.
Además consideran que en el proceso creativo, al tomar contacto con el vacío, se podría fundar algo nuevo, pudiendo entonces enfrentarse de otra manera la problemática psíquica o la inclusión en el contexto social en que se vive de un modo singular y muchas veces artístico. Como acabamos de comprobar en alguna de las citas, el trabajo que realizan sobre el proceso creativo es exhaustivo, ya que analizan como temas centrales su contracara en la destructividad, el arte y su relación con la creatividad, sublimación y por último el vacío en el arte, enhebrados por un pensamiento abierto a la indagación. Por último, es de destacar la acertada contextualización de los desarrollos teórico-clínicos de los diferentes capítulos que se presentan abiertos a la polémica. De esta manera, este libro justifica ampliamente, por un lado, la hipótesis de la influencia del psicoanálisis en el arte y por el otro, que el análisis de una obra de arte o también el quehacer artístico en sus distintas facetas pueden, a su vez, encontrar formas de articularse, de interrogar y hasta de entrar en diálogo con el psicoanálisis. Por último diré que la lectura de este libro no puede ser considerada como una mera revisión y articulación entre psicoanálisis y arte. Se trata de una obra que nos lleva a meditar en el complejo mundo que habitamos y que muchas veces nos resulta ajeno y que permanece, como expresa una de las autoras, misterioso. Bueno, ahora la presentación del doctor Roberto Méndez. Bueno, buenas tardes a todos. Primero mis felicitaciones a las autoras. Yo quiero compartir con ustedes las sensaciones y los pensamientos que me generaron el tema de la lectura del libro. Tengo una grata sorpresa porque me parece un trabajo en equipo que lograron con la diversidad de los artículos poder mantener una unidad y está muy bien distribuido en los capítulos porque va manteniendo primero desde la información a la introducción del tema del psicoanálisis como aporte al arte o la utilización del psicoanálisis como instrumento para acercarse al tema del arte y luego muy bien representados los casos clínicos, muy interesantes. En esta, descripción de las sensaciones que me produjo el tema del libro, quiero justamente mostrarles el poder de convocatoria que tiene este tema y cómo cada uno seguramente hará su propia lectura, como decía Pablo recién. Y quería contarles a ustedes la posibilidad, si me alegra, que sea el tomo 1, porque me parece que abre posibilidades múltiples de extensión y aplicación de distintos fenómenos que están produciéndose. De paso quiero ratificar un poquito lo que contaba María Julia, voy a tratar de hablar en mi condición de profesor de psicopatología y de adolescencia principalmente, que tiene muchísima importancia el tema de la creatividad, y además en condición de músico, pero no puedo dejar de implicarme en verse uno mismo en este tipo de fenómenos. De hecho, digamos, el hecho artístico en sí, ya sea pictórico, musical, escénico, literario, implica, digamos, incluso actualmente con una aparición del arte digital, de las intervenciones urbanas, de los grafitis que muy bien incluyeron en el último caso, creo que justamente abre puertas para ver las distintas modalidades que se presentan. Ellas describen el fenómeno incluso en las condiciones de la creación del autor de la obra creativa, en algunos casos directamente plasmado en la obra artística, ya sea en el libro o en la pintura. En otros casos va a estar mediatizado por intérpretes. Yo recuerdo justamente hace poquito Barenboim, que es un estudioso de cada una de las obras, cómo sabe captar el espíritu y el clima de cada autor, que ejecutado por otro director, eso sería otra cosa absolutamente distinta. Segundo, que en el proceso creativo de la obra aparece implicado, como dijeron mis colegas, sin lugar a dudas, el otro, la mirada, el público, la relación del artista con su público, desde estructuras de tipo narcisísticas, buscando el aplauso, buscando la provocación, o buscando la convivencia de ese tipo de sensaciones. Es muy notorio cómo actualmente muchas de las intervenciones artísticas implican al espectador, no de un papel pasivo observante, sino participando de la obra misma. Pensemos en Fuerza Bruta, por ejemplo, donde el público interviene directamente en la obra, y esto va modificándose desde el punto de vista social, como decían las autoras en el libro en los últimos capítulos, y que van dando un color distinto a los medios de expresión.
Luego toman el tema, brillantemente, el tema del psicoanálisis como instrumento para abordar, sabiendo que es solamente una parte, un tipo de abordaje, un tipo de lectura, y en ese instrumento psicoanalítico la mirada va a ser distinta. Yo recuerdo un episodio de Eliseo Subiela, cuando presentó en una sesión psicoanalítica la película Hombre mirando al sudeste. Los colegas hicieron sus interpretaciones del cuadro, y cuando termina él dice: no sabía que había hecho todo esto. Hay fenómenos inconscientes que aparecen en lectura múltiple y en enriquecimiento que se produce a partir de ese tema. También me parece que muy adecuadamente, y que introduce después otras reflexiones que me trajo este libro, es el tema de el psicoanálisis como terapéutica en sí, porque está implicado, digamos, en el tema de un accionar desde la salud, que me parece que aparece en muchos momentos en el tema del libro, y luego precisamente en la patología y como un fenómeno restitutivo, reparador de vivencias vacías profundas. Yo diría que de paso es la base de muchas actividades. Yo soy docente de terapia ocupacional y la importancia de determinado tipo de patologías como las adicciones, los trastornos bipolares, los trastornos narcisísticos profundos, los borderline, los adictos adolescentes, el tema de la creatividad como un fenómeno de religamiento de esas pulsiones desmembradas por el tema de las adicciones, son fenómenos muy graves, es un factor central de conexión, y la fascinación de lograr un producto propio, espontáneo y reconocido, es algo que todo el tiempo en la obra aparece como, digamos, lo central, ¿no? Y representa este vacío. Además, desde el punto de vista de la salud, uno trabajando con niños, siempre aparece un ejemplo en las clases, que es el tema de cómo los padres podemos fomentar el desarrollo artístico de un hijo, o al revés, destruirlo y partirlo en cuatro. El primer hijito que hace un garabato en la pared del comedor recién pintada con marcador es producto de fotografías, se mostrárselo a la abuela, aplaudirlo, etcétera, etcétera. Ya con el segundo o el tercero la paciencia es menor, ya uno ya aprendió que hay que ofrecerle un papel, un ámbito adecuado, y los mecanismos sublimatorios aparecen en primera escena. Muchas madres obsesivas han frustrado grandes creadores, artísticos principalmente, justamente por la preocupación obsesiva sobre el tema de la limpieza y no sobre el tema del desarrollo y la productividad. En la adolescencia, los procesos regresivos, esperables, normales, y aún así los patológicos, fuerzan un desligamiento pulsional que demuestra la presencia de tánatos. Y justamente las autoras describen la función erótica de ligazón que tiene justamente el tema del arte, y donde aquí, cuando uno ve la relación y una discusión muy habitual que se produce con el público en el tema de las adicciones y el arte, si las drogas facilitan la creación o no, uno sabe que el haber incorporado una técnica, un conocimiento con un yo, con mecanismos sublimatorios, permite atravesar este proceso de creación que de otra manera sería absolutamente narcisístico. Pensemos en Charly García, drogado, que no terminaba los recitales, a un Charly ya recompuesto que vuelve a poder aparecer en su escena. No será el mismo, pero se restituyó, sin lugar a dudas. La posibilidad de la creatividad en cuanto a lo espontáneo, los autores toman a Winnicott como uno de los autores que describen, y el tema de lo espontáneo y lo personal. Cada obra de arte es única en la creación, incluso en interpretación. No es lo mismo una canción ejecutada por alguien, o un cuadro, o una pieza literaria donde aparece lo personal e individual. Esto implica también el reconocimiento del otro sobre esa individualidad. Y el tema de lo propio, digamos, justamente en el tema de la obra de arte es central. Hay una característica muy clásica de los artistas obsesivos, que están horas y horas luchando por conseguir ese color o esa situación, y destruyen la obra y la empiezan nuevamente, porque la necesidad interna es lograr contactar con esos fenómenos primarios que vivieron, incluso desde lo preverbal. En el caso literario aparece lo verbal, pero en el caso de la música, los sonidos, lo preverbal se hace presente de forma muy intensa, y la necesidad de poder conectarse para luego poder restituir ese objeto en algo exterior, proyectarlo en algo exterior. Ahí sí comunicable, y ahí sí saliendo del enfoque narcisístico del tema. Luego creo que justamente toman en la segunda parte del libro los aspectos clínicos. Quisiera aparte recomendar este libro, pues muy claro en cuanto al recorrido, a un raconto del arte en el tema del psicoanálisis, muy ordenado, y que sirve mucho a nivel pedagógico. Y por último, los casos clínicos, donde más allá del tema de la salud, estos fenómenos de los cuadros que describen, lejos de agotar el tema, justamente porque hay algo más allá del tema del principio del placer, como describen las autoras,
uno puede relacionar el tema del psicoanálisis aplicado para la comprensión y cuánto público se dedica a tratar de entender la vida del autor para poder comprender la dimensión y la importancia que tiene esa obra en ese contexto individual y social. Por último, les diría que compremos el libro, no lo pirateemos y lo disfrutemos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente las exposiciones han sido claras, ricas, generosas con el libro, muy generosas. Pero bueno, pero creo que de alguna manera el libro, en función del esfuerzo, del interés que tuvimos, lo merece. Así que bueno, muchísimas gracias. Y no sé si alguien quiere hacer preguntas, tanto a los autores como a los presentadores. Bueno, estamos todos a disposición de ustedes. ¿Las autoras quieren expresar algo? ¿Cuánto tiempo les llevó coordinar y hacer todos los capítulos? Sí, ¿cuánto tiempo les llevó coordinar y compilar todos los capítulos del libro y recopilar el material? A ver, voy a... ¿Cómo empezaron? ¿Cómo surgió la idea? En realidad hace bastante tiempo que venimos trabajando sobre el tema y son ideas que siempre van como madurando y van creciendo y en realidad nunca se va cerrando porque siempre es como que hay más material a medida que vamos investigando, siendo miembros del capítulo de Arte y Salud Mental que armamos cursos y seminarios, en el medio de la investigación siempre van apareciendo temas nuevos y en realidad nunca se va cerrando nada y en el momento cuando dijimos, bueno, todo este material que tenemos trabajado, armemos algo. Y en el mismo armar el libro, uno se va dando cuenta que hay más también para desarrollar. Así que en tiempo, meses, te podría decir, organizar el libro, armar el libro, fueron este año. Pero después todo el material que está dentro del libro creo que es trabajo de años y años que venimos investigando, leyendo, releyendo y sucesivamente así vendrán los demás. Sí, yo lo plantearía de este modo. En cuanto a la parte formal que sería del libro, la estructura, hubo un momento de determinación por parte de María Julia de comenzar, bueno, ahora esto lo podemos colocar para darlo a conocer y que se haga un despliegue. El trabajo anterior, y muchas desde que somos chicas venimos haciendo cosas de arte, música, pintura, bueno, lo que llevó a preguntas, durante la carrera también, posterior al recibirnos, fue un trabajo de años, mismo mientras uno está haciendo una pieza, puede ser de cerámica o pintando. Entonces esas preguntas volcadas y trabajadas, que me parece que muchas de nosotros lo llevamos a otras mesas de congreso, fue lo que retomamos para poder hacer los libros. Y los trabajos posteriores que vendrían para la otra serie, ¿no?, de libros, sucede lo mismo. O sea, los trabajos están y vamos replanteando, a ver, qué es lo que modificaríamos en cuanto al hacer de artista, en referencia también con el psicoanálisis o algún paciente que trae alguna inquietud con respecto a estas cuestiones, porque está el arte de escuchar, el arte que se coloca sesión a sesión, y bueno, y esto también va modificando lo que escribimos. No sé si vos, no sé si Sí, respondió claro. tu pregunta. Sí, sí, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, te escuchamos. Sí, yo quería preguntarles acerca de cómo pudieron pensar la articulación de la producción del arte en cualquiera de sus campos, digamos, y qué rigor podía tomar en cuanto al valor de palabra que puede tomar esa producción, la posición subjetiva, cómo pudieron pensar algo más respecto del psicoanálisis también. Digo, si lo pensaron, si está
Por ahí yo te diría que fue surgiendo, como dijeron las compañeras, nos sirvió muchísimo quizás nuestra formación dentro de la cátedra de adolescencia y la cátedra también de clínica de niños y adolescentes, en cuanto a investigar todo lo que tiene que ver con el surgimiento de la subjetividad. Porque el surgimiento de la subjetividad nos llevó a pensar, a buscar de dónde se originaba lo nuevo, o sea, cómo surgía la creación. Y bueno, y fue como ir desenrollando una madeja, ir buscando, iban surgiendo cosas nuevas, ideas nuevas. De hecho, poder ayudar al paciente. Y uno va descubriendo que el arte realmente ayuda al paciente, y ayuda mucho, porque permite que surjan sensaciones, palabras